Bienvenidos a La Voz de la Biblia, el espacio donde aprenderás la palabra de Dios al dejar que ésta, en su luz, se interprete a sí misma. En el episodio anterior, tocamos un punto que no se puede esquivar. No negamos los dones, no los apagamos, pero tampoco los dejamos sin orden. Vimos que no todo lo que se manifiesta es necesariamente correcto y que el hecho de que algo sea espiritual no significa para nada que esté bien usado. Aprendimos que los dones no se activan por práctica humana, sino que comienzan en Dios y terminan en Dios. Y también vimos algo clave, que cuando Pablo habla en 1 Corintios 14 sobre esto, no está definiendo los dones, está corrigiendo su uso. Y así llegamos a una fuerte afirmación. Si no hay interpretación, hay peligro, porque lo que no se entiende no edifica, y lo que no edifica no viene en ese momento bajo el diseño del Espíritu. Hoy seguimos estudiando este tema apasionante que para nada debe tenerse en poco. Lenguas espirituales. Episodio 3. Que disfrutes la temática. Comencemos. Bueno, Diego, nos habíamos quedado en el estudio de 1 Corintios 14. Habíamos estudiado los versículos 1 y 2. Así es, bueno, y hoy vamos a leer todo el capítulo 14. Yo lo hice en mi hogar y me di cuenta que casi todo lo habíamos ya explicado en el episodio anterior. Es decir, cuando nos pusimos entre charla y charla a hablar sobre los versículos 1 y 2 y a estudiarlos, sin darnos cuenta, tocamos muchos de los puntos que vienen desde el versículo 3 hasta el final del capítulo 14. Entonces, no queda mucho por ver dentro de 1 Corintios 14, pero sí algunos puntos que son muy interesantes y que hacen de este episodio uno muy prometedor. Bien, Diego, ¿darías un brevísimo repaso de lo que vimos en el episodio anterior? Sí, y bueno, por ser brevísimo repaso, no suplanta el oír los episodios 1 y 2, así que recomendamos al oyente nuevo que esté aquí, que vaya a los anteriores para poder entender ¿sí? Y no empezar a especular con que estamos hablando cosas sin sentido. Bien, en el episodio anterior habíamos quedado en que la prioridad de Pablo aquí en 1 Corintios 14 no es explicar sobre si hay lenguas que sean distintas a las conocidas aquí en la tierra, sino que él focaliza sobre el orden que debe haber en la congregación. Y para que exista ese orden tienen que haber lenguas reales que sean capaces de ser interpretadas, que sí o sí tengan interpretación. Bueno, a ver, acá me quiero detener porque quizás se malentendió el punto. Al decir que las lenguas tienen que tener sí o sí interpretación, para nada estoy diciendo que todo aquel que hable lenguas tiene que poder interpretarlas. No, porque si no, ¿dónde queda el misterio? Por el Espíritu, la persona habla misterios. Entonces, ¿cómo sé que es una lengua del Espíritu Santo y sí o sí Dios tiene que darme interpretación? No, Pablo cuando dice ¿hablan todos en lenguas? Está diciendo que no todos hablan en lenguas. Ya ahí está eliminando la obligatoriedad del asunto, algo que vamos a estudiar, pero que lo dejamos aquí con alfiler. Pero después dice interpretan todos, por lo que se da el caso entonces de que haya gente que hable lenguas pero que no sea capaz de interpretar las lenguas. Entonces el punto de Pablo no es decir todos tienen que interpretar,
porque se estaría contradiciendo cuando retóricamente pregunta, ¿acaso interpretan todos? No, lo que Pablo está diciendo es, si no sos capaz de interpretar tu lengua porque el Espíritu Santo no te ha dado ese don, cuando estés congregado, ya sea con una persona más o con más de una, para alabar al Señor y oren, no uses tus lenguas. Esto no es una sugerencia, no es un consejo ni una opinión personal del apóstol, es un mandamiento. Si no hay intérprete en la congregación, el que habla lenguas, calle y hable para consigo mismo y para con Dios en la intimidad de su oración. Perfecto, Diego. Bueno, entonces, Hechos 2 habla del don de lenguas usando el término glosas, que es el mismo término que usa aquí 1 Corintios 14. Exactamente, lo que confiere a lenguaje real. Esto es porque hay muchos que dirán, ¿y cómo yo sé que estoy hablando lenguas? Y bueno, pida en oración poder interpretarlas. Y para ahorrarte muchas cosas, inclusive peligrosas, que puedan pasar por no tener la interpretación de esas lenguas y no haber intérprete también en tu congregación, si en tu congregación te dan deseos de hablar lenguas, reprimílas y hablalas para con vos mismo y para con Dios cuando estés en tu intimidad en la oración. Bueno, Diego, entendamos entonces que también esto puede causar ciertos problemas entre los oyentes. ¿Qué hacemos con esa persona que dice, yo no sé si estoy hablando lenguas, entonces dejaré de hablarlas hasta que el Señor me dicte la interpretación de las mismas? Bueno, mira, acá hay un caso que agradezco que lo traigas a colación porque es muy importante antes de que pasemos del lleno a 1 Corintios 14. ¿Qué pasa si yo no quiero hablar lenguas porque no sé si estoy hablando lenguas? Bueno, para eso pida al Señor poder interpretarlas. Aquí rige el mandamiento, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa si el Señor no me da la interpretación? ¿Sigo hablando esas lenguas o no? Yo creo en lo particular que acá cabe mucho el atender a la conciencia de cada uno de los hermanos, a la fe, al tipo de fe. A ver, hay personas, hay creyentes con una fe más fuerte y hay creyentes con una fe más débil, y a ambos debemos recibirlos y respetarlos y no juzgarlos, dice la palabra. Entonces, esto no es tan solo para el tema de comidas y bebidas, que algunos con fe débil comen legumbres y otros con una fe más fuerte comen de todo, ¿sí? Acá el asunto también compete a estas clases de fe. Aquel que tiene una fe más débil va a decir, yo no hablo más hasta que el Señor me dé interpretación. Eso el Señor lo respeta, porque ya si ese hermano o hermana está hablando lenguas y lo hace dudando, ya está pecando, porque lo que no proviene de fe, dice la Biblia, es pecado. Pero va a haber otra gente con una fe más fuerte que diga, no, yo estoy convencido o convencida en mi fuero más íntimo de que es el Espíritu Santo el que me ha dado el don de lenguas, por más que yo no pueda interpretarlas aún. Bueno, eso no te exime, amado hermano, amada hermana, del mismo mandamiento que Pablo escribió. Por más fuerte que seas en tu fe, por más convencido o convencida que estés de que el Espíritu Santo te ha dado esas lenguas, si no hay intérprete en tu congregación, calla y habla en tu intimidad con Dios. No es una sugerencia, es un mandamiento. Y que el intérprete en la congregación realmente interprete. Sí, ese es otro punto con el que hay que ser cuidadosos. Que aquel que dice que interpreta lenguas realmente las interprete y no diga cosas que le salgan de sí. ¿Y cómo nos damos cuenta de que hay una persona que realmente tiene el don de interpretación? Muy buena pregunta. Nunca se me había ocurrido. Yo en lo personal, si fuese pastor en una congregación y tengo un hermano o hermana que interpreta, tendría una entrevista con esa persona. Le preguntaría sobre qué siente. Esto parece muy, ya te vas al lado místico y del sentimiento. No, pero tendría una reunión personal con esa persona a ver qué sentís.
Convénceme de que tu interpretación es real y que la persona me cuente su experiencia y el Espíritu Santo ahí, previa oración, todo esto, ¿no? Vaya guiándome a discernir el espíritu de la persona. A ver, tener discernimiento de espíritus también es un don y es algo que tenemos que procurar. La Biblia dice procurad los mejores dones. Si yo estoy en una congregación donde hay muchas de estas manifestaciones, para mi caso en concreto, que asisto a una congregación así, donde hay muchos que hablan lenguas, hay más de 2 intérpretes, se ven muchos milagros o supuestos milagros, y yo empiezo a hacerme preguntas, y bueno, ahí, para mi caso, el mejor don que yo puedo tener es el de discernimiento de espíritus. Entonces, a los espíritus los tengo que probar. Si la Biblia me manda a procurar los mejores dones, procurar el de discernimiento de espíritus en ese caso puntual es el mejor. Entonces se lo pido al Señor y el Señor me lo va a dar. Porque Él sabe que lo estoy pidiendo para un bien de toda la congregación, no solo mío, ¿sí? Entonces, allí entra el discernimiento de espíritus. Y el Señor me puede decir, me lleva a discernir correctamente en un instante si la persona que está interpretando realmente está interpretando. Pero ¿qué pasa si el Señor no ha activado en mí allí, en ese momento, el discernimiento de espíritus? Y yo consultaría con esa persona y le pediría al Señor que me dé la capacidad de discernir espíritus. Y en una charla que tuviese con esa persona en privado y con algún testigo más, miraría a ver si es un don realmente espiritual y no es que la persona cree que está interpretando. Después o antes me fijaría también en otros factores, como lo que ya expusimos en el episodio anterior. El intérprete tiene que equipararse a lo que también está hablando la persona. Si la persona que habla lenguas dice 3 palabras en lenguas y al intérprete le sale un sermón entero, ya ahí a mí me da que dudar. Primero, porque yo estoy escuchando 3 palabras, 6 palabras solamente en lenguas y este intérprete ha traducido, digámoslo así, 20 palabras. ¿Cómo es eso posible? Sí. Y más cuando el hablar en lenguas se transforma en sermón, eso no calza con lo que nosotros hemos visto en Hechos 2. En Hechos 2, cuando se habla en glosas, se habla en lenguas, no se predica en lenguas, sino que se habla de las maravillas de Dios. Y si esto lo anclamos a lo que Pablo enseña, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Qué punto importante que acabas de decir, porque es cierto, muchas veces vemos que el intérprete de lenguas empieza a hablar directamente al pueblo de Dios. Claro, y no hay sustancial bíblico para esto. La Biblia dice que el que habla lenguas no le habla a los hombres, le habla a Dios. Y así mismo se edifica. Llevemos esto mismo a lo que ocurrió en Hechos 2. Las personas estaban orándole a quien antes de recibir el bautismo en Espíritu Santo y hablar en lenguas. A Dios. Claro, le estaban orando a Dios, empiezan a hablar en lenguas y siguen hablándole a Dios. Los demás no escucharon prédicas, escucharon que estos hablaban las maravillas de Dios. Claro, ahí no dice hablaban las maravillas a Dios, que podríamos interpretar como que le alababan. Pero si leemos que contaban las maravillas de Dios, interpretamos que alababan a Dios, porque si yo digo gloria a Dios, el que me escucha está oyendo que yo hablo maravillas de Dios, le estoy alabando. Y no sabemos lo que ellos oían. Quizá oían gloria a Dios, exaltado eres Señor, tu gloria es eterna, tus juicios son justos, tu poder es inmutable. Entonces, estoy contando las maravillas de Dios al momento de alabarle. Lo que sucedió en Hechos 2 es lo que Pablo dijo que sucede cuando uno habla lenguas, le habla a Dios. Ahora, Pablo dice que aunque el entendimiento queda sin fruto, el espíritu se edifica. En medio de la alabanza que hago con mi entendimiento, no en lenguas, cuando yo alabo a Dios en medio de una situación particular, tribulatoria, que me puede llevar a la depresión, que cuando estoy en medio de la aflicción, cuando alabo a Dios, me edifico a mí mismo, porque al alabar a Dios recibo su consuelo, recibo sus fuerzas
recibo su asistencia. Tan solo con agradecerle a Dios por lo malo que me pasa y seguirlo alabando, el Espíritu Santo va obrando en mí y me voy edificando en el Señor. Esto sucede también en Hechos 2. Las personas alaban a Dios, el Señor las edifica a la misma vez que les hace entender a los demás las maravillas de Dios. Lo mismo sucede en una reunión en el día de hoy. Si escuchamos a alguien hablar en lenguas, lo que dice la Biblia es que no le habla a los hombres el que habla en lenguas, sino a Dios. Por lo cual no vemos sermones dirigidos a las personas, vemos contar las maravillas de Dios. Amén. Qué importante que a pesar de la poca luz que la Biblia da sobre este asunto y lo que pueda uno hablar en lenguas, nos sirve tanto como herramientas a la hora de discernir el espíritu y juzgar el mensaje de aquel que dice que interpreta lenguas. Así es. Bien, Diego, entonces pasamos directamente ahora a 1 Corintios 14. Sí, voy a dar una lectura de la BTX cuarta edición desde el versículo 1 en adelante y me voy a detener solo en lo preponderante, que no sea redundante con lo que ya vimos en el episodio anterior. Dice lo siguiente: seguid el amor y procurad las cosas del Espíritu, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, porque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consuelo. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más que profetizarais. Bien, acá me detengo. Quisiera que todos vosotros hablarais en lenguas. Bien, Diego, disculpa que te interrumpa. Sí. Pero esto es importante. No te has detenido a estudiar los versículos anteriores y sé que lo dijiste, pero yo lo enfatizo, lo remarco. Vayan a los episodios anteriores porque la mayoría de todo lo que leamos aquí ahora ya ha sido explicado y expuesto. Así es. Bueno, gracias. Cabe la aclaración. Seguí, por favor. Bien. Cuando Pablo dice quisiera que todos vosotros hablarais en lenguas, obviamente está diciendo que no todos las hablan, en primer lugar. Y está diciendo, o sea, tampoco está diciendo que sea obligatoriedad que las hablen. A eso iba. Punto importantísimo. No es obligatorio que las hables. Pablo no está diciendo quisiera que todos ustedes hablen en lenguas porque sí o sí tienen que hablarlas. Quisiera porque es el sello del Espíritu Santo. El bautismo. El bautismo en Espíritu Santo. Bueno, entramos entonces con todo. Sí, no sé si vamos a ir tan sueltos leyendo todo lo que resta de 1 Corintios 14, porque acá ya tenemos que detenernos sí o sí. Cuando Pablo dice quisiera que todos hablen en lenguas, pero más quisiera que profetizaran, era porque así como no todos profetizaban, tampoco todos hablaban en lenguas. Y cuando nosotros leemos este texto, tenemos que concientizarnos. Si Pablo está diciendo que no es necesario ni obligatorio que todos profeticen, sino que es un deseo de él, que él desea que todos profetizaran, también entonces se intuye que dice lo mismo sobre el don de lenguas. No es necesario que todos las hablen, pero yo quisiera que sí. Al decir o al leer como realmente se tiene que interpretar aquí, no es necesario que todos hablen en lenguas, llegamos a la conclusión de que no es una obligación en la vida del cristiano. No, además de que encima, si las lenguas fuesen obligatorias, ¿por qué Pablo aquí las pone por debajo de profetizar? Claro, ese es otro punto, porque acá Pablo no está diciendo
quiero que todos hablen en lenguas, pero además busquen profetizar. No está diciendo eso. Acá dice, me gustaría, quisiera que todos hablen en lenguas. Sí, pero más me gustaría, más deseo que ustedes profeticen. Porque el que profetiza edifica a la iglesia, edifica a los demás, aún a los que no son cristianos, los convence de justicia, juicio y pecado. El Espíritu convence a través de la profecía de justicia, juicio y pecado, pero el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica y no edifica a nadie más a menos que haya un intérprete en la congregación. Claro. Y si no, es para uso personal, vas en oración privada y hablas tus lenguas y sos edificado. O sea que mayor es el que profetiza. Claro, lo dice Pablo, pero esto no quiere decir que haya dones que sean mayores que otros, sino que hay dones que para ciertas ocasiones son mejores que otros. Exacto. Yo no voy a necesitar don de sanidad en una reunión donde están todos sanos. Exactamente. A ver, no es que la profecía sea un don superior en sí mismo, sino que en el contexto congregacional hay dones más necesarios porque edifican a todos. Claro, Pablo no está jerarquizando dones por valor, sino que está priorizando lo que edifica. Así es. Bueno, esto me lleva a la pregunta inevitable. Si no es obligación hablar en lenguas en la vida del creyente, ¿por qué se enseñó así por tanto tiempo? ¿Acaso no es el bautismo en Espíritu Santo? No, para nada. Hablar lenguas, la Biblia lo pone como lo que es, un don. No dice que sea el bautismo en Espíritu Santo. ¿Y por qué la confusión? ¿Y por qué la mala enseñanza? Justamente por lo que leemos. Dice que estaban los 120 reunidos esperando la promesa que dio Jesucristo. Jesús dio 3 mandamientos antes de irse. Podríamos decir que son los últimos mandamientos de Cristo para su iglesia antes de la ascensión. Él dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, el primer mandamiento, dejen de aquí en más de tratar de averiguar cuándo será el día de mi segunda venida. Algo que no todos cumplen. Y la mayoría, o muchos, no sé si la mayoría de cristianos, pero hay muchísimos en el mundo que no están cumpliendo con esto y se ponen a fijarse en los tiempos, estudian escatología, pero tratando de determinar cuándo será el día de la venida de Cristo, de contar cuándo vendrá el anticristo, empezará la gran tribulación, vendrá Jesús. Los que creen en el rapto pretribulacional hacen lo mismo, o sea, están desobedeciendo el primer mandato que dio Jesús, ¿sí? Y ahora viene el segundo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Claro, era el segundo mandato. Esperen al Espíritu Santo, no se muevan de Jerusalén hasta que lo hayan recibido. Así es. Y después dice, y me seréis testigos en todas las naciones, desde Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Claro. Prediquen el Evangelio después de haber recibido el Espíritu Santo. Porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros lo seréis con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Tal cual. Entonces, ellos estaban esperando el bautismo en el Espíritu Santo. Y el bautismo en el Espíritu Santo, nosotros tenemos que entender algo fundamental. La Biblia dice que todos hemos sido bautizados en el mismo Espíritu. No dice algunos, dice todos en referencia a toda la iglesia de Cristo. A todos los que han pasado a ser del cuerpo de Cristo. ¿Cómo pasás a ser del cuerpo de Cristo? Fácil, recibiendo al Señor. Sí, a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.
Bueno, y acá hay muchos que pueden confundir el término que acabas de manifestar. A los que le han recibido, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Puede inferirse si se malinterpreta con que, bueno, vos recibís al Señor, vos creés en su nombre y el Señor te ha dado la oportunidad de ser hecho hijo de Dios. Pero no podés ser hecho hijo de Dios sino hasta que recibas el bautismo en Espíritu Santo. Y este es el error garrafal, es hasta herético. ¿Por qué es herético? Porque causa tropiezo en la iglesia del Cordero. Lo estás tomando como herejía. Mira, si yo predico algo que a mi hermano le va a ser de tropiezo, es herejía. Yo lo tomo como herejía. No, sí tiene todo el sentido. ¿Cuántas personas creyendo que no han sido selladas con el Espíritu Santo porque no han recibido el don de lenguas? La Biblia trata el don de lenguas como don, no como bautismo. Lo que pasa es que cuando el Señor viene y bautiza a todos, da el don que prepondera más para la ocasión. Como bien dijiste, Dios no te va a dar don de sanidad al momento de reunirte en una congregación donde todos estén sanos. Pero si dentro de la congregación hay confusión espiritual, el don que más va a preponderar, no porque sea mayor que el de sanidad, sino porque es el más necesario en la ocasión, será el de discernimiento de espíritus. Exactamente. Acá pasa lo mismo. El Señor, el Espíritu Santo, cumple con el último mandato de Jesús, que tenían ellos que esperar la venida del Espíritu Santo para ser testigos en toda nación después de recibir el poder de Dios. Primero, entonces, tenían que esperar, después tenían que recibir el poder y después de ahí en más podrían ser testigos. No testigos amparados por palabra de Dios únicamente, sino que lo esencial del Evangelio es el poder de Dios que sigue en la manifestación del Espíritu Santo a la predicación del Evangelio. El Señor salva a través de la predicación del Evangelio, a través de la palabra. La palabra es el agua que limpia, que purifica. Pero el poder del Espíritu Santo es preponderante porque es el que produce el nuevo nacimiento y el que respalda con obras milagrosas la predicación del Evangelio. Claro. Entonces, focalicemos. El Espíritu Santo da en ese momento el don que Él ve menester sobre cualquier otro. Podría haber dado profecía al Espíritu Santo. Podría haber descendido y bautizándolos a todos con don de profecía. Pero había gente de otras naciones allí que no hablaban el mismo idioma y por ende se precisaba más que ellos entendieran en su idioma que algo había acontecido. La grandeza del poder de Dios llegando a la tierra en los discípulos. Claro, entiendo. El don que más preponderaba eran las lenguas. Así es, entonces el Espíritu Santo, en lugar de venir y bautizarlos y traer con ese bautismo el don de sanidad, el don de milagros, el don de fe, no. El que más necesitaba en ese momento la iglesia era el don de lenguas. Y empiezan a hablar en lenguas. Eso divide el bautismo del don. Claro. Hay personas que han sido bautizadas en Espíritu Santo y jamás van a hablar en lenguas. Bien, entonces, ¿qué es el bautismo en Espíritu Santo? El bautismo en Espíritu Santo se recibe por el mismo Espíritu cuando pasamos a integrar el cuerpo de Cristo. Ahí es que se entiende correctamente el texto. A los que creen, a los que le recibieron a Jesús, a los que creen en su nombre, el Padre les dio potestad de ser hechos hijos suyos. Desde ahí en adelante ya son hijos de Dios, ya les fue dada la potestad en ese mismo instante. Así es, yo lo creo igual. A ver,
La Biblia dice, en un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Quién convence de justicia, juicio y pecado? El Espíritu Santo. Nadie va al Padre si no es a través del Hijo, pero nadie viene al Hijo si el Padre no le lleva al Hijo. Ahora, ¿quién entonces hace la unión al Padre y al Hijo en la persona humana? El Espíritu Santo. Exactamente. Jesús le dice a Nicodemo, tú oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. La palabra que usa para viento es ruaj, que también se traduce como espíritu. Está hablando allí Jesús del nuevo nacimiento que lo produce a placer el Espíritu Santo sobre quien el Padre decidió llevar a Cristo, para que por medio de Cristo esa persona llegue al Padre. Amén. Entonces es una decisión que le compete en su soberanía al Padre, pero la obra la hace el Espíritu Santo, la hace el Padre por medio del Espíritu Santo, que es el encargado de convencer de justicia, juicio y pecado. Si vos has llegado a la salvación, es porque el Espíritu Santo te selló. Una vez que has recibido el bautismo en Espíritu Santo, sos hijo de Dios, indistintamente si tengas algún don o no tengas ninguno. Bueno, Diego, amén y gracias por explicar. Pero yo veo que muchos no aceptarán esto porque no han entendido también el tema de la predestinación. El tema de la predestinación es muy debatido, pero yo creo que si aceptamos la palabra tal cual está escrita, sin agregarle inferencias personales, tampoco hace falta que seamos o completamente arminianos o completamente calvinistas o completamente molinistas. Aceptemos la palabra como es. El don es el don. Y hay don de lenguas, don de interpretación de lenguas, y el bautismo del Espíritu Santo es aquel que hace en nosotros el mismo Espíritu Santo cuando nos da el nuevo nacimiento. Desde ahí en adelante somos sellados. Cuando el Señor descendió en su bautismo inicial sobre los 120, trajo consigo el don que era más menester para ese momento. No quiere decir que el bautismo en Espíritu Santo esté ligado al hecho de hablar en lenguas. Bien, Diego, entonces, ¿qué pasó con los discípulos de Juan? Que ellos habían aceptado el Evangelio, pero ni siquiera habían oído hablar si había Espíritu Santo, y les impusieron manos y recibieron el Espíritu Santo. Tenemos que destacar entre la obra primaria que hizo el Señor en la iglesia primitiva cuando ésta comenzó a hacer, a lo que es ahora que ya está consolidada con todos los fundamentos ya puestos por apóstoles y profetas. Cuando recién empezaba el Evangelio bajo los términos del nuevo pacto, es que el Espíritu Santo tenía que bautizar, y lo hacía en una manera espectacular y asombrosa, trayendo un don con ese bautismo para que sea de señales a los demás. Por eso la Biblia dice que el que habla lenguas manifiesta señal para el inconverso. Las lenguas son como señal para los inconversos, no para los que ya están convertidos. Por eso es que en Hechos 2, las lenguas fueron como señal para todos aquellos de diferentes regiones que estaban allí y que fueron después convertidos. Exactamente. Tal cual, entonces, ni siquiera oímos que hay Espíritu Santo. Ellos oran entonces por estos discípulos de Juan y allí el Espíritu Santo los bautiza. Pongámonos a pensar en esto. Ya habían sido salvos aquellos que todavía no recibían el bautismo en Espíritu Santo. Qué buena pregunta. Yo diría que no. ¿Y qué pasa entonces en el Antiguo Testamento con David, por ejemplo, y todos los que murieron en el Señor? Adán, Eva, David, Elías, Abraham, Isaac, Jacob.
Todos ellos murieron sin ser bautizados por el Espíritu Santo. Claro, y todos son salvos. Todos son salvos y somos salvos en Cristo, por la obra de muerte y resurrección, es decir, redención del Cordero. Antes ellos morían con sus pecados tapados por los sacrificios de animales. Morían bajo la ley, pero la ley no puede salvar a nadie, dice la Biblia. Entonces el único que salva es Cristo por su gracia. Para los que estamos vivos, al momento de recibir el Evangelio bajo el nuevo pacto, es decir, después de la resurrección de Cristo, necesitamos ser bautizados en Espíritu Santo. Sí. Para los que murieron bajo la ley, no necesitaron ser bautizados en Espíritu Santo porque esa fue una promesa para los tiempos postreros, para estos tiempos. Una vez entonces que el Espíritu Santo desciende sobre los que viven, pero Jesús, al morir y resucitar, salva en sí mismo a todos los que murieron bajo la ley, porque Jesús se hizo pecado por nosotros, cumpliendo toda la ley que nosotros no pudimos cumplir, y por ende salvó en sí mismo por su sacrificio redentor a todos los que estaban muertos desde el Antiguo Testamento. Y después de su ascensión y de la venida del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es aquel que se encarga de bautizar en sí mismo a los nacidos de nuevo. Entonces, el Señor, por ejemplo, si alguien murió antes de que ascendiera Jesús y murió creyendo en Cristo, ese se salvó por la obra redentora de Cristo sin que hubiese la necesidad de que fuese bautizado en Espíritu Santo, porque murió antes de que él llegara a la promesa. Y a otros el Señor los resucitó cuando Cristo resucitó, que pudieron haber aparecido hasta profetas ahí. La Biblia no aclara quiénes resucitaron. No, qué buen matiz, en serio. La Biblia dice que con Cristo resucitaron algunos cuando Él resucitó y se aparecían en las casas de sus familiares. Bueno, quizás resucitó algún profeta, la Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. Listo, callémonos entonces. Pero sí, resucitaron personas e iban a visitar a sus familiares. Ellos, el Señor quiso que siguieran vivos para que pudieran recibir el bautismo en Espíritu Santo. Y a los que el Señor no quiso bautizar, igualmente los salvó. Los que estuvieron vivos para recibir el bautismo en Espíritu Santo, aun cuando ni siquiera habían oído que había Espíritu Santo, eran justamente los que el Señor, por su soberanía, designó desde la eternidad para que recibieran en el nuevo pacto el bautismo en el Espíritu Santo. Claro, o sea que está por demás preguntar si ya estaban salvados. Está por demás cuando entendemos desde el punto de la soberanía de Dios, que Él decide desde la eternidad lo que hace con cada quien. Porque si alguno de esos discípulos de Juan, que hasta ese momento ni siquiera conocían del Espíritu Santo, morían, el Señor los salvaba igual. Porque morían por la soberanía de Dios que les permitió morir, pero creyendo en el Mesías, aunque sin conocer al Espíritu Santo. Claro. Pero los que quedaron vivos, justamente fue porque quedaron vivos, porque Dios quiso que vivieran la experiencia de ser bautizados en Espíritu Santo y recibir dones después. Claro, entonces hubieran sido salvos los discípulos de Juan de no haber recibido al Espíritu Santo, pero no como creyentes del nuevo pacto, sino como los fieles antes de Cristo. Exactamente. ¿Por qué parece que el Espíritu Santo vino sobre otros después en Hechos? Qué buena pregunta. Porque estaban en etapa de transición. Aún no tenían el elemento central de la salvación del nuevo pacto. Fe en Jesús ya revelado como Mesías, resucitado, y el Espíritu habitando en ellos. Claro, se entiende a la perfección.
Los discípulos de Juan dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, no entendiendo la obra cumplida, no conociendo el derramamiento del Espíritu, no viviendo la realidad post-Pentecostés. Exactamente. Por lo cual, Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu, no es de él. Pero antes de recibir al Espíritu Santo, la fe, aunque real, era incompleta, porque estaban en un periodo de preparación, no de cumplimiento de la promesa. Eso para nada hace que un grupo hoy en día tenga que recibir el don de lenguas para estar salvos o sellados por el bautismo del Espíritu Santo, porque no es el bautismo en Espíritu Santo hablar en lenguas. Claro, claro. Si vos hablas en lenguas hoy, fuiste bautizado en Espíritu Santo antes. Si hoy te convertís y hoy hablas en lenguas, es porque fuiste bautizado y el Señor trajo sobre vos el don de lenguas. Esto sucedía antes. Si vos hoy te convertís y no recibís nada de dones, es porque el Señor no te ha dado algún don todavía. Pero sí, ya estás bautizado en Espíritu Santo. Y si has aceptado a Cristo hace 30 años atrás y todavía no hablas lenguas, el Señor te bautizó cuando aceptaste a Cristo hace 30 años atrás y te ha dado otros dones, pero no te ha permitido hablar en lenguas. Claro, no se entiende perfecto. Entonces, un cristiano puede estar seguro de su salvación sin depender del don de las lenguas. Exactamente. El bautismo en el Espíritu Santo nos hace hijos de Dios, aceptos en el amado que es Cristo, parte de la iglesia de Jesucristo, conformamos su cuerpo, que es la iglesia, y punto final. Después vienen los dones y el Señor los va entregando según considere menester, dado el contexto ocasional del creyente. Bien, Diego, qué gran duda nos hemos sacado. Mira, mirando el reloj, me parecería perfecto si dejamos el tema hasta aquí. Buena idea, pero antes de que el oyente se vaya, quiero matizar algo importante. Y es lo siguiente. Esto es muy importante, no dejen de oír. Hermanos amados, lo que hemos aprendido hoy quita el concepto de que haya hermanos salvos dentro de la fe, mientras que otros aún no. Es lo que se enseñaba cuando yo era chico y acepté el Evangelio, que me decían, vos ya has sido salvo. Voy a decir más o menos cómo se trataba de explicar o cómo me explicaron y en base también o con base a lo poco que recuerdo. Se me trataba de explicar, los que no hablan lenguas ya han sido salvos, pero pueden llegar a perder la salvación. ¡Wow! Sí, porque todavía no han sido sellados con la promesa del Espíritu Santo. Y si sos salvo, te mantenés fiel y el Señor viene, obviamente te lleva con él. Rapto pretribulacional, dispensacionalismo. Pero no tenés el poder todavía. En cambio, cuando ya recibís el bautismo en Espíritu Santo y hablas lenguas, ya Dios te da el poder para hacer prodigios y milagros, como hacían los discípulos. ¡Wow! Me imagino cómo te sentías vos. Imagínate lo mal que me sentía yo. Consideraba a otros que hablaban lenguas, supuestas lenguas. Voy a decirlo claro y sin temor, porque tengo al Señor que me respalda por su palabra. Balbuceaban algunos hermanos. Habían otros que ni siquiera hablaban lenguas. Voy a contar un caso específico sin mencionar a la persona, pero era alguien que me llevaba, no sé si poco más de un año de edad. O sea, al ser chico a uno como adolescente, preadolescente, todo le pega más. Claro. No es como si voy ahora a una reunión siendo adulto y se me explica esto,
que lo puedo llegar a tomar de otra forma o no, pero cuando sos preadolescente o adolescente todo te pega más, encima que estás atravesando una etapa en que te estás descubriendo a vos mismo, estás formándote en tu personalidad, tenés un montón de inseguridades, encima ves a otro que quizá, no voy a decir así tal cual, quizá hasta no busca de Dios como vos o lo busca con la misma intensidad, pero él tuvo una preferencia. El Padre a él lo bautizó con su Espíritu Santo, supuestamente, y a vos no. Eso te hace sentir horrible. Y este chico, esta persona, sus lenguas eran así. Labios inferiores en dientes superiores eran algo así. ¿Qué es eso? Es un balbuceo que él, por su gestión y mala enseñanza, adoptó como su bautismo en Espíritu Santo y sus lenguas. Diego, eso no sé si a mí me hace reír, mientras a la misma vez me dan ganas de llorar. Lamentablemente, eso es lo que se enseñaba. Balbuceo, no un idioma. A ver, ¿en qué idioma, si fuese, aunque sea celestial, representa algo? Pero él estaba bautizado en Espíritu Santo, yo no. Mis primeras lenguas... Estoy hablando en el lenguaje para que se entienda que yo conocía, ¿sí? Me estoy refiriendo a cómo me referiría o como me refería cuando yo creía en todo esto, ¿sí? Sí, se entiende. Tus primeras lenguas, entonces, eran la. La. Y yo creía que había sido bautizado en Espíritu Santo. ¿Por qué, Diego? Porque cuando viví sugestionado con el tema, ansioso por el tema, y buscando tanto la presencia de Dios para que Él te bautice con el Espíritu Santo, malentendiendo lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, caes en estos errores místicos que más competen a una secta que a la iglesia de Cristo. Porque vivís buscando la experiencia, y la experiencia no siempre viene del Espíritu Santo. Y en estos casos, en el peor, viene de demonios, en el mejor, aunque no te hace más libre de la esclavitud al engaño, viene de tu propia sugestión. Entonces, cuando vos empezás a hablar ciertas lenguas que considerás son del Espíritu Santo y encima te dicen, créelo, hermano. Y me decían, hermanos ya mayores, me decían, yo también tenía dudas cuando hablé por primera vez en lenguas. Yo hablé en lenguas y tenía dudas, pero después aprendí de que no tenés que dudar. Y me decían, así que no dudes, es normal que tengas dudas. Pero no, esas son lenguas del Espíritu Santo. Oh, Diego, eso es tremendo. Quiere decir que quizá, incluso esas personas, quizá jamás hablaron en lenguas. Quizá jamás las hablaron. Y con esto no estoy diciendo que las lenguas cesaron. No, existe el don de lenguas. Sí, pero no todas lo son. Y esto, imagínate, si me hacía sentir mal cuando recibí estas supuestas lenguas, yo ya me sentía en un grado superior. Me sentía superior sobre otros que todavía no eran bautizados en Espíritu Santo, o como mal se les dice también, el bautismo en lenguas. Bueno, hay un montón de bautismos, llamados así, mal llamados bautismos, dentro de la iglesia. Sí, ese es otro punto. Bautismo significa sumergir. Y alguien puede decir, por ejemplo, ¿no? Fui bautizado en danza. Claro, porque fueron sumergidos en una danza del Espíritu. El tema es que la Biblia jamás dice algo de bautismo en danza, bautismo en lengua, bautismo en risa santa, borrachos en el Espíritu. No lo vamos a encontrar. Oh, Diego, esto da para más episodios, da mucha tela que cortar. Sí, pero focalizándonos acá en lo que son las lenguas, imagínate que ya empiezan los grados jerárquicos. Aquel que habla lenguas es mayor que este que nunca las habló. Quizá profetizó, quizá sanó el Señor a través del hermano en alguna ocasión, pero nunca habló lenguas. Claro, es que si el hermano no ha sido sellado, puede entrar hasta en la categoría de los que en aquel día dirán, Señor, en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios y sanamos enfermos.
pero el Señor nunca los conoció. Claro, como si alguien que habla en lenguas no tuviese oportunidad de perderse. Estas señales seguirán a los que creen. Y este es otro punto. Si la salvación no se pierde, si hay una predestinación, ¿cómo puede ser entonces que haya personas que reciban dones y después mueran sin Cristo? ¿Cómo puede ser que vayan a aparecer allá muchos diciendo, Señor, en tu nombre hicimos esto? Y el Señor no dice, es que todos fueron falsos profetas o todos lo hicieron por demonios. No, Él lo único que dice es, yo nunca los conocí. O sea que deja la puerta abierta para que interpretemos que también allí habían cristianos que de hecho fueron usados por el Espíritu Santo. ¿Y cómo puede ser posible? Puede ser posible porque el Espíritu Santo, por ejemplo, también usó con poder a Judas Iscariote y él no fue salvo, como muchos predican de que sí fue salvo. No, Judas Iscariote, el hijo de perdición, no sería llamado así por Jesús si fue salvo. Claro. Y sin embargo, él hizo milagros junto con los otros discípulos. Eso quiere decir que el don no asegura que haya sido salvado. Jesús dijo que nos fijáramos en los frutos. Qué tema apasionante, hay que traerlo a la mesa. Sí, el tema de predestinación, pero quedémonos con esto. Ningún don te hace meritorio de que has sido salvo. Solamente los frutos de tu vida son el reflejo de dicha salvación. No hay jerarquías. No hay jerarquías. Porque inclusive aquellos que dicen, el hermano profetiza, pero todavía no ha sido sellado con el bautismo en lenguas o el bautismo en Espíritu Santo, que es raro, porque acá la Biblia está diciendo que mayor es el que profetiza. Y alguien ahora me puede decir, claro, pero no. Profetizar es mayor no porque sea mejor don, sino porque es el don que más preponderó, como bien explicaste, Diego, y más prepondera hoy en día dentro de la iglesia, pero el sello sigue siendo el sello. Bueno, la Biblia no te dice eso por ningún lado, sino que al hablar Pablo de los dones, te presenta las lenguas como un don y que no es necesario que sí o sí lo tengas. Por eso él dice, quisiera que todos hablaran lenguas, porque sabía Pablo que no era así. Quisiera que todos interpretasen, porque sabía Pablo que no era así, pero más quisiera que todos profeticen. Y también Pablo sabía que no todos profetizaban. ¿Por qué Pablo no dijo quisiera que todos sanaran, que todos tuvieran fe milagrosa, los otros dones de manifestación? Y porque aquí el punto central de Pablo es hablar de las lenguas. Bien, Diego, hace una breve mención de los otros bautismos. ¿Qué te parece si lo dejamos para el próximo episodio? Hablo de los supuestos bautismos que no son bautismos y sobre todo el bautismo en fuego. ¿Qué es el bautismo en fuego? ¡Wow! Nos dejas entonces expectantes. Nos despedimos entonces con un mensaje final para todo oyente que nos está escuchando y que cree que Dios aún no lo acepta porque no hablan lenguas. ¿Qué te gustaría decir? Hermano en Cristo, mi amado hermano, mi amada hermana, si vos ya has creído en el Evangelio de Salvación y te esforzás todos los días por ser fiel al Señor, aún más allá de tus fuerzas, quiero decirte que esa perseverancia no es gracias a tu buena voluntad, sino que Filipenses 2:13 dejan claro que el Señor produce por su buena voluntad en vos el querer como el hacer. Por lo tanto, ya has sido salvo, ya estás en la salvación, lo más importante, aunque indistintamente de lo que pienses, si la salvación se pierda o no, la Biblia nos manda perseverar en la salvación, sí, hasta el fin, pero quiero que entiendas que ya estás sellado, sellada con el Espíritu Santo, ya has sido bautizado, bautizada, y el Señor no va a dejar que te pierdas. Mantente fiel y cree que es un don, el don de lenguas, que no tenerlo no te hace menos y que teniéndolo eso no te volvería más. Sé usado en lo que el Señor disponga y procura los mejores dones siempre que tu intención sea glorificar a Dios y dar prueba pública de el Evangelio de Cristo en poder y en milagros. Que tu intención sea a agradarle a Dios y predicar también un evangelio poderoso
con las obras que acompañan a todo aquel que ha recibido a Cristo y ya ha sido bautizado al momento de la conversión con el Espíritu Santo. Bueno, gracias, Diego. Se me vino otra pregunta. ¿Puede alguien ser bautizado en Espíritu Santo antes de bautizarse en agua? Por supuesto, lo vemos en Cornelio. Qué importante sería también traer el tema de bautismo en agua, porque hay mucha discrepancia en cuanto a ese tema y cosas que se hacen mal. Podemos prepararlo también. Bueno, Diego, hemos llegado hasta el final. Gracias por tu tiempo. Gloria a Dios. Nosotros nos encontramos en otro episodio de La Voz de la Biblia. No te olvides de compartir y ser de bendición a los demás. Shalom.